Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Soy Miquel Nadal, un gusto saludarte y estoy muy contento porque entiendo que ya tienes descargada e incluso impresa esa nueva plantilla semanal para que te organices de una vez por todas, por fin. ¿Qué? ¿Que todavía no tienes la plantilla? No hay problema, ¿de acuerdo? Porque te puedes hacer con ella totalmente gratis en el enlace en la descripción. Sí, aquí abajo. La puedes descargar sin ningún coste y la verdad es que te va a ayudar muchísimo a organizarte mejor. El objetivo de esta plantilla semanal es que te puedas organizar muchísimo mejor, como decíamos antes, además de esto que puedas tener tus tareas bajo control y así de esta manera eliminar un poquito de estrés que ya tenemos suficiente. Oye, y si esta herramienta nos puede ayudar, pues muchísimo mejor, ¿te parece? Además de esto, de acuerdo, que sepas que podrás añadir también tareas que van más allá de una semana para saber en qué momento del día deberías hacerlo. Eso sí, stop. Es importante que veas este vídeo al completo para entender cómo funciona de verdad esta plantilla y lo más importante, acuerda que la puedas imprimir y la uses, porque al final se la imprimes y después se queda ahí triste y sola. Oye, pues como que esta plantilla no ha funcionado. Sí, ves el vídeo completo, me lo explicas y me cuentas aquí en comentarios qué te pareció, te gusta, no te gusta, ideas, alternativas. Me encantará sobre todo tener tu feedback para mejorar siempre en este tipo de plantillas. Por cierto, si te gustan este tipo de contenidos, este tipo de recursos gratuitos, dale un buen like al vídeo y por último, de acuerdo, me encantaría que te suscribieras al canal para que cada vez seamos más personas que disfrutamos de plantillas, de neurociencia, de productividad. Te lo digo de verdad, gracias por formar parte de esta familia, de este canal, gracias de verdad por estar aquí. Ahora sí, sin más dilación, vamos a explicar en qué consiste esta plantilla. Ah, por cierto, ¿y cómo queda esta plantilla? ¿Cómo se plasma en la realidad? Pues bien, la tenemos aquí. Aquí tendríamos la primera parte de la plantilla, sí, donde está el plan semanal, sí, se ve de aquella manera. Te lo enseñaré mejor, no te preocupes. Y por el otro lado, de acuerdo, tendríamos donde está el inventario de las puntuales, que eso hablaré después de qué significa exactamente, ¿no? Y aquí hablamos también de los hábitos, de los proyectos y también de algunas notas o observaciones que puedes añadir al final. ¿Cómo funciona todo este conglomerado? ¿De qué manera lo podemos utilizar? Pues ahora te lo explico con más profundidad, ¿te parece? Si quieres observar la plantilla un poco más en detalle, fíjate que consta de 2 hojas. Por eso es importante que cuando lo imprimas lo hagas a doble cara, más que nada porque si no será muy farragoso, muy pesado y además poco paperless, es decir, gastaremos muchísimo papel. Y es que hay 2 hojas, ¿de acuerdo? Porque como verás ahora, una es la de la planificación propia semanal, es decir, lo que vas a hacer de lunes a domingo, como estás viendo ahora, y la otra, ¿de acuerdo?, tiene que ver con aquellas tareas que no puedes hacer esta semana, pero que las tienes que albergar o guardar en algún sitio. Entonces ahí utilizaremos el inventario, como verás a continuación. En la primera hoja, de acuerdo, que puedes observar, tendríamos básicamente los días de la semana y además de ello tendríamos una clasificación de tareas que ahora hablaremos a continuación. Una de ellas son las tareas de control y las otras serían las tareas puntuales. Después explicaremos más en detalle qué significan, pero aquí irían las tareas principales que uno tiene que hacer todas las semanas. Además de esto, de acuerdo, tendríamos una segunda hoja que, como puedes ver, estaría dividida en los siguientes puntos. Las primeras 2 partes, de acuerdo, tienen que ver con los objetivos. Y es que un objetivo se desglosa básicamente en 2 categorías principales. La primera de ellas son los proyectos y la otra son los hábitos. Y es que un objetivo en sí, si al final no se materializa en proyectos y hábitos, un objetivo queda como algo demasiado grande, demasiado poco específico y no podemos avanzar. Entonces, en esta línea, como puedes ver, una cosa serían los hábitos, que puede ser, por ejemplo, cada día escribir 5 minutos o una página, y lo otro podría ser un proyecto, que podría ser escribir el libro completo. Fíjate que hay una diferencia, después hablaremos de ello, y es que un proyecto al final es bastante más finito y sobre todo es como una especie de producto final que tenemos en la mente, y en cambio un hábito, de acuerdo, no deja de ser una conducta repetitiva que hacemos pues todos los días para poder sedimentarla, para poder consolidarlo. Además de esto tendrías el inventario, que está pensado para que sea una lista, de acuerdo, muy a corto plazo, pues hablaremos de ello. Y lo último, de acuerdo, para que tengas un sitio donde anotar algunas observaciones, notas que puedan ser interesantes a la hora de planificarte durante la semana. Pero ya te habrás fijado que la plantilla que te he mostrado aparece en color. Y ahora puedes pensar, Hombre, pero si cada semana tengo que imprimir una en color, me voy a gastar una pasta, un montón de plata. tienes razón, ¿de acuerdo? Evidentemente esta versión, esta plantilla está pensada también para poder ser impresa en blanco y negro, faltaría más, ¿de acuerdo? Además los colores están elegidos para que después cuando lo imprimas te salga bien, lo puedas escribir y no te salga extraño, ¿sí? Entonces, en este sentido, claro que te recomendaría que la imprimieras en blanco y negro, en un formato como este, por ejemplo, ¿no? De esta manera, como puedes ver, oye, en blanco y negro, pues maravilla, al final lo puedes imprimir, no gasta tanto, es más económico, así que sí, tienes toda la razón del mundo, así que cuando lo imprimas, ¿de acuerdo? Fíjate que lo puedes poner en blanco y negro, pero quería ponértela en color también, por si quieres esta opción, que también puedes imprimirla en color.
Bueno, pero vamos al lío después de haber visto esta introducción sobre cómo es la plantilla, ¿de acuerdo? Cómo imprimirla, si lo hacemos a dos caras, a una cara, en color, en blanco y negro, bueno, en fin, vale, muy bien, pero vamos a la plantilla. El primer paso, ¿de acuerdo?, será explicar cada uno de los elementos que aparecen. Esto es importante, ¿de acuerdo?, porque una vez se entienden, después todo fluye mucho más fácil, porque cuando sabes muy bien qué es una tarea de control, una tarea puntual, te deja de explotar la cabeza, ¿de acuerdo? Ya sabes directamente cómo puedes planificar tu semana. Así que tómate estos minutitos muy cortos, muy breves, pero verás que te serán muy útiles, ¿de acuerdo?, para ejecutar bien este tipo de plantillas. Y lo más importante, ¿de acuerdo?, que después, a lo largo de la práctica, te sea mucho más fácil entender el proceso y que sea sostenible. Que al final lo que buscamos es que esto no sea flor de un día, que lo pruebes y digas, Oye, fantástico, me encanta la herramienta. pero que después dejes de usarla. Queremos que sea algo a largo plazo, que lo vayas utilizando, que lo implementes y que se entienda. Si no se entiende desde el principio, difícilmente lo vas a utilizar después. Así que vamos con la explicación dentro vídeo. Pues bien, vamos a hablar de los diferentes elementos de un sistema de planificación y en este caso, de acuerdo, me gustaría hacerte la única parte teórica que tendrá este vídeo y que creo que es importante que puedas escuchar, al menos para entender la globalidad de todos los conceptos que aparecen. Nuestra idea, de acuerdo, el objetivo final es tener un sistema que te puedas planificar la semana para tener todas las tareas bajo control. Bueno, bajo control todo evidentemente no es posible, al final como siempre hay cosas imprevisibles en esta vida, pero el hecho de tenerlo anotado de una determinada manera verás que te dará mucha más tranquilidad y lo más importante, podrás aliviar bastante estrés. Así que vamos a empezar. Lo primero de todo, de acuerdo, es entender qué perspectivas de planificación existen. Es decir, si tenemos que mirar, de acuerdo, cómo nos organizamos en el día a día, te voy a contar, de acuerdo, que hay básicamente dos maneras de hacerlo. La primera, de acuerdo, tiene que ver con la visión macro, que al final hablamos de proyectos especialmente a largo plazo o a medio plazo, como podían ser semanas, meses o incluso años, dependiendo del tipo de proyectos. Y después tendríamos una perspectiva mucho más pequeña, mucho más del día a día, y es que al final nos pasamos casi todo el día apagando fuegos, que si hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Esta perspectiva, de acuerdo, le vamos a llamar micro. Aquí, de acuerdo, hablaríamos de actividades concretas que vamos a hacer en horas, en días, y esto está pensado, de acuerdo, para que no sea más allá de 1 o 2 semanas, porque, siendo sinceros, todo puede cambiar muy rápido. Hoy en día, si planificas para 3 o 4 semanas, es que te puede cambiar de un día para otro, no hay que hacer nada de lo que teníamos pensado, y eso al final obliga a replantearte cada 2x3. Entonces, la perspectiva micro realmente es la que quiero abordar justamente en este vídeo, donde hablaremos de la planificación semanal. Si entramos ya en materia, y nos quedaremos en la segunda, que es un poco el objetivo final de este vídeo y de esta plantilla, es la perspectiva micro. Y dentro de la perspectiva micro, fíjate que hablaremos de dos elementos o actividades principales. En primer lugar, hablaremos, de acuerdo, de los eventos. Y fíjate que los eventos, la única particularidad que tienen es que tienen una hora de inicio. Y es que normalmente cuando has quedado con alguien, ya sea para una reunión, para ir al médico o simplemente para quedar con un amigo, normalmente siempre tienes una hora concreta. Por ejemplo, las 4 de la tarde, las 2 de la mañana, sea cuando sea, de acuerdo, tienes una hora para empezar. Y es que el evento, de acuerdo, a diferencia de la tarea que veremos a continuación, normalmente suele ser un evento compartido, una actividad compartida con otra persona. Por eso tiene una hora de inicio asignada. En cambio, la otra actividad que quería presentarte tiene que ver con las tareas. Las tareas, en este caso, de acuerdo, son actividades individuales que dependen 100% de ti y en este caso, de acuerdo, tú puedes decidir el momento del día que las quieres hacer. En este caso, de acuerdo, no tendrían una hora asignada. Por eso, aquí, las tareas, justamente lo que quería compartir contigo, es donde vamos a añadir la planificación semanal, porque el evento final es el calendario, propia agenda. Si yo tengo un evento el 24 de mayo a las 5 de la tarde, fíjate que en este caso, de acuerdo, está muy claro cuándo lo tengo que hacer. En cambio, las tareas es lo que va cambiando todos los días. Por lo tanto, los eventos no los vamos a poner en la plantilla que te has impreso, ¿de acuerdo? Es importante eso, no lo vamos a poner aquí. Donde lo vamos a poner, ¿de acuerdo?, es justamente en las tareas. Ahí es donde pondremos realmente todo el material, todo el contenido dentro de la plantilla. Eventos no, en el calendario, y tareas sí. Pero bien, dentro de estas tareas hay varios tipos, que es un poco lo que te iba avanzando antes cuando te presentaba la plantilla. La primera de todas, de acuerdo, le llamaremos las tareas de control, que son aquellas actividades individuales también, que son repetitivas, de acuerdo, y que tienen una frecuencia conocida. Por ejemplo, si yo cada día tengo que revisar los artículos de prensa que voy a sacar, oye, eso cada día tengo que hacerlo, es una tarea de control repetitiva. Si yo cada semana tengo que mirar los KPIs, los indicadores de mi equipo para saber si avanzo o no avanzo, esto es una tarea de control. Si yo cada día tengo que actualizar o revisar los servidores para ver si funcionan o no funcionan, en este caso hablaremos de una tarea de control. Fíjate que la gran particularidad que tienen este tipo de tareas es que tienen una frecuencia conocida y si no la tienen te recomiendo que la pongas porque será mucho más fácil planificarlo. Ahora bien, podrías pensar, hombre, pero tareas de control ¿para qué? Si yo ya las tengo aquí en la mente. Fíjate que van muy bien porque no siempre te vas a acordar de todo.
Al final somos seres olvidadizos, como bien sabes, muy despistados algunas veces y muchas cosas que tenemos aquí en la mente no nos acordamos directamente, por eso es importante anotarlo. Además te va a permitir tener una planificación mucho más realista, es decir, que si tú sabes que cada día tienes que dedicarle tiempo a 5 o 6 tareas de control, ya sabes que a la hora de planificar tendrás que ser mucho más consciente con ello. Así que la tarea de control también te la recomendaría, de acuerdo, que la anotes justamente en la plantilla que veremos. Después tendríamos otro tipo de tareas, de acuerdo, que les vamos a llamar las tareas puntuales. Fíjate que aquí también son actividades individuales, es decir, dependen de ti, pero en este caso, de acuerdo, además de ser frecuentes, fíjate que sobre todo lo importante es que no sabes cuándo se van a repetir. Si inicias un nuevo proyecto, claro, tú no sabes muy bien qué tareas van a aparecer. Aunque incluso te lo sepas de memoria, siempre puede haber muchísimos imprevistos y cosas diferentes que pueden aparecer. Normalmente esto al final lo que hacemos es que lo planificas, porque como tú sabes que hay que hacerlo, lo intentas poner un día concreto. Las tareas de control ya están asignadas en un momento concreto. Y por último, de acuerdo, evidentemente no podían faltar las tareas imprevistas 100%, aquellas que tú estás trabajando un día y sorprendentemente te llega una seta, algo que no sabías muy bien de dónde te llega, algo sobrevenido, y automáticamente tienes que ponerlo en algún sitio. Normalmente lo que hacemos es que lo consideramos como una superurgencia, hay que hacerlo, y eso lo que hace, de acuerdo, es torcer un poco los planes que teníamos previstos. Y es que las tareas imprevistas a veces en muchísimas personas forman hasta el 50% de la jornada laboral, que es una auténtica locura, una auténtica barbaridad. Estos serían los elementos que quería compartir contigo. Esto es importante que quede claro, y es que en este caso, de acuerdo, fíjate que la planificación semanal tiene tareas de control y tareas puntuales. Alguien puede pensar, ¿y dónde están las tareas imprevistas? Pues bien, en este caso, a la hora de anotarlas, las anotaremos como si fueran tareas puntuales. No por nada, sino porque en el fondo las tareas imprevistas no dejan de ser tareas que son en un momento concreto. Las tareas puntuales no se pueden planificar, no se pueden poner una fecha conocida porque es algo que no sabes que va a ocurrir. Puedes prever seguramente, ¿no? Porque algunas de las interrupciones que sabes que son habituales, ya sabes que al final te traen muchísimos imprevistos, pero es algo, de acuerdo, que hay que anotar también, porque no siempre podrás hacerlo en ese mismo momento. Esta es la única parte teórica, de acuerdo, del vídeo, para que queden claros esos tipos de conceptos, y una vez hemos dicho esto, ahora sí pasaremos a la plantilla para explicarlos y plasmarlos en la propia plantilla impresa. Fantástico, ahora que ya tienes claros los fundamentos teóricos de esta plantilla, el resto ya es ponerse manos a la obra. De hecho, iremos ahora punto por punto, veremos ejemplos también para que sea mucho más fácil para ti, y la idea es que ya puedas utilizar directamente esta plantilla, ¿te parece? Dentro vídeo, vamos a ir de acuerdo con un tutorial práctico, con ejemplos. Al final quiero ayudarte al máximo y quiero que seas lo más productivo o productiva posible. ¿Sí? ¿Firmamos? Venga, listo, vamos a ello. La primera parte de este conglomerado de la organización son las tareas de control, que justamente, como decíamos antes, son actividades individuales con una frecuencia conocida. Es decir, si tú cada día, por ejemplo, tienes que revisar algún documento o algún contenido, esto al final, de acuerdo, sería una tarea de control. Si tú cada día, por ejemplo, publicas en redes sociales, esto sería una tarea de control. ¿Por qué? Porque generalmente, de acuerdo, las planificas una vez, lo determinas qué es lo que harás durante toda la semana, y aquí pondrías de acuerdo las tareas de control tanto diarias, como por ejemplo si son 2 veces a la semana, o incluso una vez semanal. Nota importante, de acuerdo, podría ser que tuvieras tareas que son más allá de una semana, es decir, tareas que por ejemplo fueran quincenales, mensuales, o simplemente fueran trimestrales, semestrales o incluso anuales. En este caso, este tipo de tareas que tienen una frecuencia mucho más allá de una semana, mi recomendación es que las pongas directamente en tu calendario. ¿Por qué? Porque al final no trabajamos en el plan semanal, en la propia semana, sino que son cosas que pasan cada cierto tiempo. Y como el calendario, la agenda, también tendremos que revisarla, en este sentido, de acuerdo, es mucho más fácil y sobre todo más usable, por decirlo así, el hecho de tenerlas en el calendario y no todas metidas en el plan semanal. Plan semanal, como indica, de acuerdo, la idea es que tengas las tareas para esa semana. Así que cuando hablamos de tareas de control, la idea es determinar qué tareas de control vas a hacer todos los días. Y eso sí, es importante también clasificar las tareas de control, porque hay tareas de control personales y profesionales. Es decir, tú cada día, por ejemplo, puedes tener una tarea de control que sea un hábito de mejora. Imagínate que quieres meditar 1 minuto todos los días, y también podría ser, de acuerdo, que tuvieras tareas de control profesionales, que son las más habituales, como por ejemplo, de acuerdo, a actualizar el documento de los proyectos donde trabajas en equipo. Esto al final sería una cosa que haces a lo mejor una vez a la semana y que la vas a poner como tareas de control.
Pues bien, para que veas cómo podrías poner algunos ejemplos, aquí tendríamos ejemplos de lunes a domingo y como puedes ver, de acuerdo, habría de todo tipo, tanto profesional como personal. En este caso la letra es bien grande para que se vea bien, pero también tu idea, de acuerdo, es que lo pongas chiquitito, pequeñito, para que puedas meter bastantes más tareas dentro del hueco que tienes para poner tareas de control diarias y semanales. Algunos ejemplos, como puedes ver, pues preparar una reunión de supervisión del martes, correr 10 minutos, una revisión diaria, ¿de acuerdo? Esto vas a ver que va a estar en todo. Y esto es importante, como veremos después, ¿de acuerdo? La revisión diaria consiste en que cada día deberías dedicarle un momentito para saber, ¿de acuerdo?, qué es lo que has hecho durante el día, qué es lo que queda pendiente y, por último, ¿de acuerdo?, planificar las tareas del día siguiente. Al final, si esto no lo hacemos cada día, ¿de acuerdo?, corremos el riesgo de empezar el día a salto de mata, como si fuéramos un pollo sin cabeza, ¿de acuerdo?, donde vamos haciendo cosas que nos van mandando o simplemente obedeciendo a las redes sociales o al correo electrónico, que al final muchas veces trabajamos de forma reactiva. Además, otros ejemplos que puedes ver aquí, por ejemplo el martes, ¿de acuerdo? Esto evidentemente la idea es que tú lo personalices. Podría ser revisar proyectos de equipo, por ejemplo las KPIs del equipo, ¿no? ¿De acuerdo? Los indicadores de efectividad. Podría ser también algo como antes que decíamos de los hábitos de correr 10 minutos diarios. Revisión diaria siempre debería estar, ¿de acuerdo? Porque al final nos interesa que cada día esté, especialmente de lunes a jueves, ¿de acuerdo? Porque creo que al final la revisión diaria tiene que hacerse estos días y después el viernes es un excelente día, ¿de acuerdo?, para hacer la revisión de toda la semana, como veremos a continuación. Además de estas tareas de control, también tenemos las tareas de control del miércoles, que podría ser revisar indicadores de calidad, en el caso que trabajes algo relacionado con la calidad, ¿sí?, correr 10 minutos y revisión diaria. Jueves, actualizar ingresos y gastos semanales. Fíjate que esto podría ser medio personal o profesional, depende un poco también de tu rol profesional, ¿de acuerdo? Si estás en finanzas también será importante. Correr 10 minutos y revisión diaria. Ahora vamos al viernes, ¿de acuerdo? Y ahí va a cambiar un poquito, como te decía antes, y es que aquí, por ejemplo, ya no habrá revisión diaria, sino que haremos la revisión semanal. Y es que esto lo explicaremos a continuación, y es que el viernes es un excelente momento, ¿de acuerdo?, para tener perspectiva de lo que hemos hecho durante la semana y a partir de aquí decidir qué tareas vamos a hacer la próxima semana. Además, es un excelente momento también para cerrar la semana, estar un poquito más tranquilo y así de esta manera el fin de semana lo podemos pasar de forma más relajada. Después, si te fijas, ¿de acuerdo?, hay tareas de control también el sábado y el domingo, que por supuesto son optativas y en este caso, ¿de acuerdo?, son más del ámbito doméstico, del ámbito personal, ¿no? Por ejemplo, el sábado tendríamos pues tareas domésticas. Aquí tendrías que definir cuáles son, correr 10 minutos, dedicar tiempo a ocio personal. También sería bueno que dedicaras exactamente o escribieras qué tipo de ocio personal debería ser. Y el domingo, de acuerdo, podría ser algo tan sencillo como pues limpiar tu propio espacio de trabajo, en el caso de que suelas trabajar desde casa o tengas algunos días de home office, de acuerdo, de trabajo desde casa. Correr 10 minutos también, de acuerdo, fíjate que esto ya se mantiene todos los días. Y por último también dedicar un tiempo a mi ocio social. La diferencia de lo que decíamos el sábado, en este caso nos referimos a ocio social, que es con otras personas, porque no es lo mismo el ocio personal, que podría ser, por ejemplo, ver una serie o ver unos vídeos de YouTube. En este caso, de acuerdo, hablaremos de ocio social, que consiste en quedar con otras personas. Es una forma de cuidar todas las esferas posibles de nuestra vida para que nos sintamos en armonía, en equilibrio. Las tareas de control no solo deberían ser profesionales, sino también para cuidarnos a nivel de bienestar, para sentirnos bien y sentir sobre todo que cuidamos a nuestro entorno más cercano y más querido también. Así que esto serían, de acuerdo, las tareas de control. Por lo tanto, la idea es que las pongas tú también en el documento, las tuyas personales, claro que sí. Aquí tienes algunas ideas, espero que sean útiles. Una vez ya tengamos definidas las tareas de control, el siguiente punto será definir justamente las tareas puntuales, ¿de acuerdo? Hemos visto antes justamente estas, vamos a por ellas. Antes de nada, ¿de acuerdo?, antes de definirlas, aquí será un proceso un pelín distinto. Porque fíjate que las tareas de control, lo que tenemos que hacer es identificarlas primero y a partir de aquí ponerlas en el calendario, pero básicamente se van a repetir casi siempre igual. Es muy probable que cada vez que hagas este plan semanal, todas las semanas, casi siempre sean los mismos. ¿Por qué? Porque las tareas de control al final no van a cambiar, o al menos a priori, a no ser que cambies de rol profesional o que tengas un proyecto nuevo en el cual requiera otro tipo de tareas de control, serán tareas, de acuerdo, que van a permanecer exactamente igual, siempre, de acuerdo, en esta plantilla. En cambio, de acuerdo, la gran diferencia son las tareas puntuales y también las tareas imprevistas, como decíamos, y es que esto puede salir en cualquier momento, y sobre todo porque las planificaremos siempre a corto plazo. Hoy en día, como decíamos antes, no tiene ningún sentido planificar a largo plazo, como si nada hubiera a cambiar, porque sí que va a cambiar, por supuesto. Al final, en una semana pueden pasar 1000 cosas y aquello que teníamos en mente que queríamos hacer, resulta que finalmente no lo podemos hacer.
Por este motivo, de acuerdo, las tareas puntuales tendremos que hacerlas a muy corto plazo, decidir meticulosamente qué es lo que vamos a hacer el día siguiente, pero antes de nada tenemos que cumplimentar un documento que se encuentra en la otra parte, de acuerdo, de la plantilla. En este caso se llama inventario de puntuales. ¿Por qué es importante? Pues porque en el inventario de puntuales primero pondremos aquellas tareas que tenemos que hacer justamente en los próximos días. ¿Cómo funciona exactamente este inventario? Ahora lo vemos. Pues bien, en la otra hoja, de acuerdo, como decíamos antes, se encuentra este inventario de puntuales que ahora mismo estamos viendo. En el inventario de tareas puntuales, de acuerdo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Esto básicamente es una lista que será un poco como la madre nodriza, por decirlo así, el centro neurálgico de operaciones, donde pondremos todas las tareas que tenemos que hacer en un plazo, de acuerdo, aproximado de 1 o 2 semanas. Así que esto lo vamos a apuntar aquí, de acuerdo, porque estas son tareas que hay que hacer en un plazo de 1 o 2 semanas como máximo. Antes lo decíamos, no podemos realmente prever lo que va a pasar en muchísimo tiempo, porque al final todo va a cambiar. Cada día seguramente las prioridades cambian. Muchas veces en una semana pueden cambiar por completo los proyectos que estabas en marcha. Así que en este sentido, de acuerdo, la idea es que sea lo mínimo posible a nivel de planificación. 1 o 2 semanas sería más que suficiente. Además de esto, de acuerdo, la idea es que este inventario de tareas puntuales tenga pocas tareas, porque este inventario, cuando tiene muchísimas tareas, ojo, te va a tardar muchísimo tiempo en saber qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 50 tareas puntuales en este inventario, si tengo que elegir qué es lo que tengo que hacer esta semana, es una auténtica locura. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Hay muchas decisiones que tomar, por lo tanto, la idea, de acuerdo, es que como mucho pongas 20 tareas y eso ya me parece muchísimo, así que lo puedes reducir casi que mejor, pero 20 tareas puntuales es una auténtica barbaridad, entonces 20 debería ser el máximo de los máximos. Y el último punto, de acuerdo, importante tener en cuenta dentro del inventario tiene que ver con la duración de estas tareas. Esto nos pasa muy a menudo y es que ponemos tareas enormes. Fíjate que al final hay una cosa que es que el tiempo que tenemos habitualmente para hacer tareas es muy poco. Si ponemos tareas de 4 o 5 horas, nunca vamos a encontrar un hueco para hacerlas. En cambio, si ponemos tareas de menos tiempo, concretamente pues como máximo 90 minutos, que es mi recomendación, será mucho más fácil encontrarle un hueco, un slot, porque si no, habitualmente, de acuerdo, estaremos frustrados siempre de no encontrar tiempo para hacer estas tareas. Así que la duración máxima, de acuerdo, debería ser de aproximadamente 90 minutos. Esto es un punto clave, de acuerdo, porque de esta manera nos permite desglosar mejor las tareas, punto número 1, y en segundo lugar, de acuerdo, tener la sensación de logro, porque cuando avanzas en una tarea, cuando la estás consiguiendo, oye, pues como que te da más ganas de seguir, ¿no? En cambio, cuando tienes una tarea enorme y parece que sea dinosaurica y que nunca se termina, es como que nunca estás terminando nada. Así que de esta manera también es un tema motivacional incluso hacer este tipo de criterios. Por lo tanto, 3 criterios básicos, de acuerdo, para establecer bien lo que sería un inventario de puntuales, y a continuación, de acuerdo, te voy a mostrar algunos ejemplos para que veas ejemplos también de tareas puntuales. Perfecto, aquí tendrías algunos ejemplos de tareas puntuales. Te voy a poner más también después cuando veamos el plan semanal, ¿no? Con las tareas de control y las tareas puntuales, pero para que veas una idea, de acuerdo, de la diferencia, ¿no? Entre las tareas de control y las tareas puntuales. Tareas de control, antes lo decíamos, una frecuencia conocida, siempre sabemos que van a ser las mismas o prácticamente las mismas. La diferencia, de acuerdo, es que las tareas puntuales son cosas, nunca mejor dicho, puntuales, que en un momento determinado hay que hacerlas y por lo tanto se planifican, pero no es algo que siempre esté en el calendario, no es algo que siempre esté en tu acecho. Así que en este sentido, para ver algunos ejemplos, aquí tendrías algunos de ellos, ¿no? Primero, diseñar la estructura del informe de resultados del equipo. Esto podría ser uno de ellos. La idea es que la duración también sea pequeña, es decir, que sea como máximo de 90 minutos. Crear guión para el nuevo manual de procesos entre departamentos. Solo el guión aquí en este caso. Fíjate que podríamos ser mucho más extensos en la definición, pero solo el guión, de acuerdo, es lo que nos tiene que tomar aproximadamente 90 minutos. Además de esto, también tenemos una lluvia de ideas, un brainstorming sobre el nuevo proyecto formativo que queremos lanzar en la empresa o que queremos lanzar a nivel personal, de freelance, lo que sea. Compra nuevo micrófono para hacer podcast de calidad. Esto podría ser también una de las cosas solicitadas a nivel de tarea puntual, porque es algo que vas a hacer una sola vez a priori, de acuerdo, y después no vas a repetir, a no ser que estés en el departamento de compras y cada semana compres micrófonos. Y por último, de acuerdo, otro ejemplo podría ser hacer la estructura de una plantilla descargable de un plan semanal, que sería un poco lo que estamos viendo ahora, de acuerdo. Yo para hacer este vídeo, como puedes imaginar, he hecho pequeñas tareas, porque si tengo que hacerlo todo a la vez, hacer la plantilla, hacer el vídeo, hacer el artículo, pues evidentemente, bueno, me voy a cansar de solo pensarlo, ¿no? Seguramente también lo has pensado. Entonces, estos ejemplos son claves.
Ahora bien, cuando hayas diseñado la lista, la idea, de acuerdo, es que vamos a marcar aquellas tareas que vamos a hacer para la próxima semana para decidir cuáles serán. Porque claro, esto es un inventario pensado para 1 o 2 semanas, pero fíjate que en esta semana concreta a lo mejor no vas a hacerlas todas. A lo mejor resulta, de acuerdo, que solo vas a hacer 2 o 3 de ellas, ¿no? Como te pongo también en el artículo que encontrarás también en este vídeo, de acuerdo, fíjate que lo interesante es que puedas redondearlas o subrayarlas para indicar cuáles serán las que vas a hacer esta semana. Por ejemplo, pues mira, voy a hacer diseñar la estructura del informe, crear guión y hacer un brainstorming, una lluvia de ideas, por ejemplo, podrían ser algunas de ellas. La idea es que tú las marques y a partir de aquí las pongas después en el plan semanal, donde veíamos antes que estaban las tareas de control por un lado y las tareas puntuales por el otro. Pues bien, cuando lo tengas listo ya, la idea es que pongas las tareas puntuales que vas a hacer el lunes. En este caso, de acuerdo, he puesto muchos ejemplos de todos los días, pero cuando planificamos es importante, de acuerdo, que no planifiques toda la semana entera. ¿Por qué? Porque no sabes lo que va a pasar. El lunes pensabas que ibas a hacer 2 o 3 tareas y ¡tachán! Sorpresa, nos ha llegado un sobrevenido, alguna cosa express que hay que resolver y por este motivo, de acuerdo, estas tareas puntuales no las podrás hacer, por lo tanto tendrás que devolverlas al inventario de puntuales. En este caso, de acuerdo, te he puesto más ejemplos para que los veas, tareas puntuales, pues, por ejemplo, revisar material de lectura de una presentación, llamar a un cliente potencial. Fíjate que en este caso no es un evento, a no ser que hayas quedado con él a una hora concreta, pero si tú, por ejemplo, sigues a un prospecto y sabes que tienes que llamarlo a las 12 o a la 1, en este caso, de acuerdo, sería una tarea porque depende exclusivamente de ti, aunque también depende exclusivamente de él o de ella, de acuerdo, si tiene que contestarte el teléfono, también es verdad. Más cositas, de acuerdo, a nivel de tareas puntuales, ejemplos, preparar estructura, presentación, nuevo producto, podría ser otro, revisar propuesta comercial del cliente, diseñar estructura, nuevo guión de venta, redactar estructura, nuevo vídeo de YouTube, por ejemplo, el que estamos haciendo ahora, e incluso algunas más como testear nueva pasarela de pago, crear nuevo packaging de productos, revisar sintaxis y faltas de ortográficas de documento W, reorganizar tu habitación, también podría ser una, y optimizar y adecuar la plantilla del plan semanal, que también es lo que estamos viendo ahora. Al final, de acuerdo, cuando ya tengas esto, debería salirte algo parecido a lo que estás viendo aquí. Pero eso sí, cuando planifiques de todo el inventario de puntuales que tú tengas, la idea, de acuerdo, es que solo pongas las tareas del lunes cuando hagas la revisión semanal, que es justamente lo que veremos a continuación. Así que este es un punto importante, de acuerdo, a tener en cuenta, porque una vez tengamos esto, oye, todo será muchísimo más fácil. Cuando ya tengas que dar toda la organización, entonces va a empezar la semana y evidentemente vas a ir completando algunas tareas. Como decíamos antes, lo mejor, de acuerdo, es siempre planificar solo el lunes, porque así vamos a ir poniendo las tareas en cuestión los otros días. Evidentemente, si hay alguna tarea puntual que dices, oye, ¿estás seguro que la voy a hacer el jueves? Pues la pones directamente el jueves y ya está. Así que la idea, de acuerdo, es que tú vas tachando las tareas que ya vas haciendo. En este caso vamos tachando todo lo que hay, sí, fíjate que esto sería la revisión diaria. Cuando yo la revisión diaria lo que haría, de acuerdo, es mirar a ver qué es lo que he hecho y podría ser, de acuerdo, que a lo mejor en la revisión diaria no lo hubiera hecho todo. Imagínate que, por ejemplo, ahora mismo estamos a miércoles, yo voy tachando cosas y justamente el miércoles, de acuerdo, me queda una tarea por hacer. En este caso, de acuerdo, tengo varias opciones. Una opción, de acuerdo, sería ponerla directamente ya el jueves, ¿sí? O otro día de la semana que diga, oye, pues creo que el viernes sí que podré hacerla. Y otra opción, de acuerdo, como decíamos antes, es ponerla otra vez en el inventario de puntuales. Oye, que esta semana no estoy seguro, de acuerdo, si la voy a hacer o no la voy a hacer. Perfecto, pues en este caso, de acuerdo, no lo haríamos. Así que esto sería, de acuerdo, la revisión diaria, no tiene más secreto. Así que ya ves, tan sencillo como esto. Antes hablábamos de la revisión diaria, que sería del lunes a jueves, pero el viernes especialmente es un buen día porque tienes toda la perspectiva semanal, sabes lo que has hecho durante esa semana, también puedes hacer una previsión de lo que te vas a hacer también la próxima semana. Fíjate que además es una buena forma de tranquilizarte el fin de semana. Es, oye, ya tengo todo puesto en el plan semanal, así voy tranquilo y de esta manera puede ser todo muchísimo mejor. La idea es la siguiente, y es que cuando lleguemos aquí al plan semanal, de acuerdo, y hayamos acabado todas las tareas de la semana, podría ser que el viernes, de acuerdo, quedara algo pendiente. De hecho, en este caso, fíjate que lo hemos tachado absolutamente todo, pero tenemos una tarea por hacer que sería esta última de revisar sintaxis y faltas ortográficas del documento W. Aquí sí que ya tendríamos que empezar con el siguiente documento, es decir, al final tendríamos que imprimir otra vez la plantilla, porque es una plantilla solo de un uso semanal, y cuando ya se termine, de acuerdo, recuerda imprimir a doble cara, como decíamos antes, para que tengas las dos partes. Así que, oye, ¿qué pasará con esta tarea?
Pues bien, esta tarea que ves aquí, de acuerdo, que se llama revisar sintaxis y faltas ortográficas del documento W, al final lo que vamos a hacer es ponerlo en el inventario. ¿Por qué? Porque el inventario es un poco la lista, esa que nos permitirá saber qué es lo que vamos a hacer durante la semana. Incluso podemos tener cosas que no son solo para esa semana, sino que pueden ser para la otra, por ejemplo, ¿no? O todavía ni siquiera sabes cuándo las vas a hacer. Así que si vamos ahora mismo de acuerdo al inventario, como veías antes, la idea sería poner esta tarea que acabamos de poner aquí y la pondríamos aquí en el inventario, ¿de acuerdo? Y para ver qué tareas tenemos pendientes, ¿no? Por ejemplo, también podría ser que tuviéramos estas dos que las tuviéramos que hacer. Lo que haríamos, de acuerdo, es copiarlas todas en el inventario, y la única cosa que podríamos hacer es, si hay una tarea que tú ves que lleva mucho tiempo aquí, oye, pues a lo mejor habría que darle un toque, hay que decirle algo a esta tarea, se queda aquí, no se queda, se hace. Creo que es importante, de acuerdo, que al final segmentemos y filtremos todas las tareas, porque no tiene sentido ir acumulando semana tras semana. En mi caso soy un poco radical y normalmente cada 15 días, si una tarea ya no la hago, normalmente la paso o a otra lista o directamente la borro. ¿Por qué? Porque cada semana hay tareas nuevas. Al final, en 15 días las cosas pierden ya su vigencia. Es importante, de acuerdo, definir que muchas tareas que vamos a hacer esta semana, al final lo que van a hacer es aniquilar la importancia de las que tenían anteriormente. No digo que las nuevas siempre sea mejor que lo viejo, evidentemente, no me refiero a eso, pero cuando una tarea lleva ya 3 semanas a un mes, nos está diciendo algo, es decir, o la haces ya directamente, ¿de acuerdo?, o realmente ya no la vas a hacer. ¿Cuántas veces has arrastrado un montón de tareas en el calendario, poniéndolas en un sitio, después en otro? No tiene ningún sentido. Para evitarlo, de acuerdo, mi recomendación es que tú elijas las que vas a hacer y en el nuevo plan semanal, de acuerdo, en el inventario de tareas, pondrás la tarea que nos hemos dejado del viernes y además pondrías las nuevas que quieres hacer, como por ejemplo en este caso de aquí, ¿sí? Recuerda que cuando haga la revisión semanal, lo que vamos a hacer es marcar las tareas que vamos a hacer el lunes. Así que en este caso voy a marcar estas dos, ¿sí? Voy a marcar diseñar estructura de informe de resultados de equipo y crear guión para el nuevo manual de procesos entre departamentos. Son dos tareas que ya tenía en el inventario de antes, pero en este caso, de acuerdo, quiero hacerlas para esta semana. En este caso, de acuerdo, como decíamos antes, las vamos a planificar para el lunes, así que en el lunes volveremos a crear otra vez ese plan semanal con las tareas de control, que siempre serán las mismas, y las tareas puntuales, de acuerdo, que irán cambiando, especialmente el viernes, que cuando haremos la revisión semanal, pues yo creo que de esta manera quedaría clarísimo qué es lo que hay que poner en la plantilla. Y un último punto que me olvidaba tiene que ver con los hábitos activos y los proyectos activos. Recuerdo que al final la combinación de estos dos elementos, tanto hábitos como proyectos, forman parte del paraguas de los objetivos. Y es que un objetivo al final no es más que o un proyecto por un lado o un hábito. Antes te ponía el ejemplo de, por ejemplo, una cosa es escribir cada día 5 páginas o simplemente escribir durante 10 minutos. Esto sería más relacionado con un hábito. Y por ejemplo, la otra cosa sería conseguir escribir un libro en 3 meses. Eso tendría más que ver con un proyecto. En este caso, de acuerdo, me gustaría también que cuando hagas esta plantilla, especialmente cuando la imprimas cada semana, también pusieras de acuerdo cuál es el hábito que quieres estimular o fomentar durante esa semana, como por ejemplo aquí, como puedes ver, sería correr cada día 10 minutos, que de hecho lo hemos puesto como tarea de control. Y en el caso, por ejemplo, de tus proyectos activos, ahí podrías de acuerdo poner algunas de las tareas puntuales que están asociadas a ellas. Fíjate que hay una diferencia, ¿no? Los hábitos normalmente están más vinculados con las tareas de control, porque al final queremos implementar conductas concretas, y en cambio, de acuerdo, los proyectos activos están mucho más relacionados con tareas puntuales, es decir, tareas que tú planificas un día determinado, que te van acercando poco a poco a este objetivo final, que es conseguir tu proyecto. Por lo tanto, también lo tendrías aquí. Y por último, de acuerdo, tenés las notas y observaciones, que esto al final no hace mucha falta que explique qué significa o para qué sirve, simplemente es por si tienes que anotar alguna nota o ya tengo alguna idea, alguna cosa que pueda anotar aquí, pues evidentemente puedes utilizar este trozo de la plantilla para poder hacerlo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo viste esta plantilla? Claramente, si eres tecnológico, esto no es para ti, que te voy a contar, ¿no? Pero si te gusta el papel, te gusta tocar, te gusta tachar, creo que este será ideal, de acuerdo, a la hora de organizarte. Te he intentado explicar de la mejor manera, seguramente me dejé cosas, de acuerdo, me encantaría que me lo hicieras saber aquí en comentarios, qué te pareció, la estás usando, no la estás usando. Si fuera el caso, de acuerdo, dime qué le faltaría, qué le añadirías tú, ¿no? Porque por supuesto, como siempre, esto es muy personalizable, aquí es una idea, de acuerdo, a la hora de organizarte, pero como siempre, tú tienes la última palabra. Por último, de acuerdo, yo encantado de hacer vídeos de estos, dale apoyo al canal, de acuerdo, para que hagamos más recursos, dale un buen like si quieres que hagamos más vídeos sobre esta temática, y por último, únete también a este canal, suscríbete si quieres formar parte de la comunidad de neurociencia y productividad personal, que me hace mucha ilusión que estés dentro, de acuerdo, y sobre todo que nos veamos en los próximos vídeos. Por mi parte me despido, un abrazo grande, cuídate mucho y nos vemos próximamente, seguro que sí, ¿te veo aquí? Sí, seguro que sí, chao, chao, chao.